Ok, bueno, pues vamos a continuar con nuestro proyecto. Ya tenemos listo para funcionar nuestra plantilla básica con los elementos necesarios para trabajar con los estilos de Bootstrap. Aquí tenemos nuestra hoja de estilos y acá abajo tenemos los scripts de JavaScript para poder funcionar, ¿no? Entonces ya tenemos la base de datos, tenemos los servicios ejecutándose y entonces lo que queda pues es empezar a crear los diferentes elementos, ¿no? Y para ello pues vamos a empezar construyendo una barra de navegación muy sencilla con un elemento simplemente para regresar al inicio, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar las clases de Bootstrap, ¿no? Vamos a crear una etiqueta nav, ¿sí? Vamos a agregar algunas clases, entre ellas eh, una que se llama navbar, de este navbar, ¿sí? Eh, expand md para que en ese tamaño de este se muestre amplia y aunque no le vamos a poner elementos, ¿no? Pero bueno, no está de más, no le afecta en nada que esté o que no esté. Nava dark y por último bg dark para que se muestre de un color oscuro. Aquí adentro vamos a agregar un div, ¿sí? De este, con un container, ¿sí? Esto para darle un poquito de estilo. Y aquí adentro vamos a agregar un enlace de este que va a apuntar hacia la carpeta de nuestro proyecto. Nuestra carpeta se llama php mysql CRUD. Así se llama nuestra carpeta de proyecto. Y le vamos a agregar una clase de Bootstrap que se llama Navbar Brand. Se llama y le vamos a poner por título, le vamos a poner de este tareas, ¿no? Tareas pendientes, ahí está. Corregimos aquí. Sí, aquí vamos a digo que hasta ahí está bien. Tenemos lo necesario. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve esa barra de navegación. Aquí vemos que está funcionando nuestro servidor web. Y aquí vamos a agregar el nombre de la carpeta que se llama php mysql CRUD. ¿Sí? Y aquí tenemos la barra de navegación y aquí está nuestro enlace, ¿no? Que dirige a la carpeta raíz de nuestro proyecto. Okay, todo bien hasta ahí. Ahora vamos a parametrizar estos dos elementos que tenemos aquí. Esta parte vamos a crear un archivo nuevo en nuestra carpeta y lo vamos a llamar header.php. Guardamos. Va a quedar en la raíz de nuestro proyecto esta header. Aunque bueno, creo que lo voy a borrar y voy a crear una carpeta para que esté más estructurado el proyecto. Carpeta nueva, le voy a llamar includes, ¿sí? Y ahí voy a meter ese header, ¿no? Se llama header.php. Guardo, está dentro de la carpeta includes. Ok, ahora aquí en este archivo header voy a poner toda esta parte de aquí, la parte de arriba. Voy a cortar y voy a pegar en el archivo header. Guardo archivo header, regreso a index, okay. Guardo index y ahora aquí mismo en la carpeta includes voy a crear un archivo llamado footer.php. Guardo en la carpeta includes, ahí está. Y ahora aquí en ese archivo voy a pegar toda la parte de abajo, de mi template, ¿no? Entonces corto, pego acá en footer, guardo, regreso a index, guardo index aquí también. Y bueno, ahora esas dos partes de mi proyecto se encuentran parametrizadas. Dijimos que íbamos a utilizar un formulario para poder agregar nuevas tareas al proyecto. Entonces vamos a empezar a crear esa parte.
voy a crear un div con la clase container, lo voy a poner como fluid para que abarque el total de la pantalla disponible, y le voy a agregar un padding. ¿Sí? Aquí adentro recordemos que tiene que ir un row, ¿sí? Y aquí van las columnas, ¿no? Entonces vamos a agregar un club call md4 y otro de 8 punto call md8. Ahí está. En el primero vamos a poner la parte del formulario. Sí, aquí va el formulario para nuevas tareas, y acá vamos a poner la tabla de las tareas existentes. Ok, bien. Bueno, entonces vamos primero con el formulario. Vamos a crear este formulario dentro de una tarjeta. Y me falta una clase aquí. De hecho, lo vamos a poner de esta manera. Ok, card body. Aquí vamos a poner el título que diga agregar nueva tarea. Ahí está el título. Ok, entonces ahora sí, aquí adentro va el formulario. ¿Sí? Entonces vamos a agregar un div con la clase form group. Estas clases son de Bootstrap. ¿Sí? Y aquí adentro voy a poner un input. ¿Sí? El tipo texto. De nombre le voy a poner nombre tarea. Nombre tarea. Las clases de Bootstrap, que es form control. Y placeholder que diga título de la tarea, ¿no? Título de la tarea, ahí está. Listo. Entonces este atributo name es el que nos va a ayudar para recuperar ese dato a la hora de mandar el formulario y procesarlo. Entonces esto es para el título form group, y aquí vamos a hacerlo por medio de un text area. Vamos a poner nombre, le vamos a poner descripción tarea. La clase va a ser también form control, y placeholder va a ser descripción de la tarea. Ahí está en minúscula. Y por último, un input del type submit, que ese va a ser el botón. Va a ser agregar tarea. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle en value, le vamos a poner crear tarea nueva. Ahí está. Y la clase va a ser btn digamos success, para que se muestre de color verde. Y por último, btn block, para que ocupe el 100% del ancho disponible en el contenedor, que en este caso es el cart, que se encuentra dentro de una columna que abarca 4 espacios, ¿no? Entonces vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve en el navegador. Entonces, a ver qué nos faltó por aquí. ¿Qué nos faltó? Container fluid form. Ok.
Pues claro. Claro. Falta incluir los archivos header, que es el que tiene los parámetros para mandar llamar, ¿sí? Los archivos que contienen las clases de Bootstrap, que sería include, sí, claro, de se encuentra en la carpeta includes, y aquí va este header, ok, y acá abajo va footer, ¿no? Includes, no, es include nada más, include, y aquí va includes, que es el nombre de la carpeta, y el archivo footer. Ahora sí, vamos a ver el navegador. Y ahora sí tenemos los estilos de Bootstrap. Ahí está nuestro pequeño formulario con el que vamos a estar agregando tareas nuevas. Ahí está el botón de crear tarea nueva. Y ahora vamos a crear la tabla para mostrar el contenido de las tareas que se encuentran registradas dentro de la base de datos. Entonces esto se va a ir en esta área de aquí, ¿sí? Aquí igualmente vamos a crear una etiqueta de una etiqueta de HTML que se llama table, ya la hemos utilizado, y le vamos a agregar aquí unas clases de Bootstrap que son table, table y table hover, ¿sí? Esta es una clase de Bootstrap y vamos a agregar tget, son para los encabezados, tr, y aquí th. El primero es título, ¿sí? El segundo es descripción, y luego tenemos creado en, y el último título es acciones. Vaya, en el ejemplo que les mostré en el video anterior estaban esos en inglés, ahora los vamos a poner en español para que sea más familiar. Pero recordemos que los campos en la base de datos están en inglés, ¿no? Entonces vamos aquí abajo, vamos a agregar un tbody y a los renglones vamos a agregar elementos de prueba y luego los vamos a reemplazar con código PHP que es como lo vamos a traer de la base de datos. Aquí voy a poner, por ejemplo, prueba título. En el segundo campo va descripción prueba título. En la tercera celda lleva lleva la fecha de creación. Entonces vamos a poner, por ejemplo, solamente para rellenar hoy. Luego lo vamos a reemplazar esa parte con el dato que viene de la base de datos. Y aquí en acciones vamos a agregar los botones que nos permiten modificar y eliminar cada uno de esos registros de la base de datos. Entonces vamos a poner por lo pronto un gatito aquí y le vamos a agregar las clases btn secondary para que nos muestre en un botón, en un color rojo, y le vamos a poner editar, ¿sí? Y luego otro enlace que por lo pronto le vamos a poner un gatito, vamos la clase igual btn, pero como es el de eliminar, lo vamos a poner en color rojo y le ponemos la clase btn danger. Nos falta una clase que es btn, ahí está, btn secondary, y aquí va a ser eliminar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se va viendo esto aparte. Y ahí está nuestra tabla, ¿sí? Título de prueba, descripción de prueba, un dato nada más para que esté rellenado, luego lo vamos a reemplazar con el dato de la base de datos. Y aquí tenemos los dos botones, ¿no? Editar y eliminar. Bueno, pues vamos a ver que ya estamos en condiciones, tenemos lo necesario para empezar a crear nuestro código PHP, que hasta lo pronto hemos hecho muy poquito, no nada más la parte de los includes. Entonces vamos a regresar para acá y vamos a crear un archivo nuevo en
en nuestra carpeta de includes y lo vamos a llamar conexión conexión.php. Guardamos en includes esta conexión. ¿Sí? Vamos a borrar esto por aquí y vamos a agregar nuestra etiqueta que nos permite ejecutar código PHP, y vamos a utilizar una función que se llama MySQLi connect, ¿sí? Para realizar la conexión a la base de datos. Recordemos que en mi caso, la base de datos se llama PHP MyAdmin CRUD separado con guiones bajos, y la tabla que creé yo se llama task. Eso lo puedo verificar acá si ustedes no se acuerdan, recordemos, accedemos a localhost PHP MyAdmin y aquí podemos ver las bases de datos. Aquí tenemos la base de datos que yo creé, que se llama PHP MyAdmin CRUD, y la tabla que se llama task. Entonces, si vamos aquí al inicio, fíjense bien que nos da información. El usuario que está por defecto es este usuario que se llama root, ¿de acuerdo? Y por defecto, como yo no he hecho ninguna modificación en la instalación de este servidor, la contraseña por defecto es, pues no tiene contraseña, ¿no? Entonces, ¿sí? Fíjense bien, la función MySQL y connect requiere de por lo menos 3 parámetros, pero nosotros vamos a utilizar 4 porque vamos a seleccionar también la tabla de la base de datos. Entonces, el primer parámetro es la dirección del servidor, que en este caso, como lo tengo en la misma computadora donde se encuentra ejecutando el servidor web, entonces es localhost, o lo que es lo mismo, poner la dirección de callback, que es 127.0.0.1. ¿Sí? Para este caso es exactamente lo mismo. Luego va el nombre del usuario, que es root, y luego va la contraseña, que es una cadena vacía, y por último el nombre de la base de datos, que se llama task. Entonces ya con eso estamos haciendo la conexión, y esta función lo que nos regresa es un identificador, el cual vamos a almacenar en una variable para poder reutilizar ese dato, ¿no? Entonces va a ser nuestra variable que mantiene el identificador de esa conexión, ¿no? Entonces vamos a validar que se haya realizado esa conexión, y en caso de que no se realice, vamos a mostrar un mensaje, ¿sí? De error. Entonces aquí error, no se pudo conectar con la base de datos, punto. Y hasta ahí es lo mínimo que requerimos para establecer una conexión, ¿sí? Entonces tenemos que incluir este archivo en nuestra principal. Entonces para eso lo vamos a poner acá en header al principio. Vamos a poner PHP. Bueno, PHP. Aquí vamos a poner include. Y aquí ponemos includes. A ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, porque no me reconoce. Ok, voy a cambiar aquí. Está en HTML, entonces por eso no me reconoce las instrucciones. Aquí están las demás. Permítanme un segundo. Aquí está PHP. Entonces aquí ya está. Include la canción, bueno, include la carpeta includes, y el archivo se llama conexión.php. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Entonces, ok. Sí, muy bien.
ahora vamos a regresar a nuestro archivo index, ¿sí? Y en nuestro archivo index ya está el archivo header, que en el archivo header se manda a llamar al archivo conexión. Entonces tenemos disponible esa conexión para hacer las consultas. Primero vamos a hacer una inserción nueva.